Listo. Entonces, como les decía, de este convertidor pues ya es mucho más sencillo de emplear porque la interfaz es eh, más sencilla, más práctica. Podemos mirar los parámetros que él monitorea, cambiarlos, poner una gráfica de barras, inclusive es mucho más sencillo de emplear. Y entonces vamos a concentrarnos en cómo sería la utilización. ¿Listo, muchachos? Entonces, para este caso, entonces hay que mirar las entradas. Entonces, fíjense que él tiene unas entradas que son digitales. ¿Qué función tienen esas entradas digitales? Entonces, para ello, vamos a irnos a esta parte de opciones y entonces acá dice entradas, opciones de las entradas digitales. Ok, es acá en referencias. Ah, sí, mire, entradas digitales, pero esta es la configuración general. Salidas digitales. Bueno, vamos a empezar por lo básico, ¿listo? Entonces, en la parte de inicialización, entonces acá donde yo les decía, fíjense en que en la interfaz él dice acá método de control. Y entonces el 2 en el manual nos diría que se encuentra en vector de lazo abierto. Podemos pasar a un control voltaje frecuencia o emplear un control de voltaje frecuencia con un encoder, es decir, con un medidor de velocidad que retroalimenta eh, en este caso el convertidor. Vamos a darle sin encoder, vamos a darle guardar y él acá automáticamente pues nos arroja unos valores por default. Cada vez que realicen un cambio en esta interfaz, él se los va a dejar en rojo y les va a permitir exportar los cambios que han realizado, todos los parámetros, el estado en el que se encuentra. Y si le damos programar y verificar, entonces ahí el convertidor ya estaría funcionando con una ley de control, voltaje, frecuencia. Si nos vamos al menú para realizar ese mismo cambio que hicimos en la parte de allá, entonces sería acá en inicialización de parámetros, y fíjense en que acá está método de control, selección del método de control. Entonces, hasta este nivel en lo que corresponde al convertidor, él no nos va a decir qué correspondencia tiene cada número con respecto a lo que se elige. Entonces, pues si decir algo, le damos acá detener y le damos que queremos cambiar el método. Podemos ponerle el método 0, que es BF control, o el método 1, que sería BF control con encoder, o en el que estaba en un principio, que fue el que le seleccionamos, que sería lazo abierto con el vector. Y fíjense en que haciendo la modificación acá y dándole enter, automáticamente quedaría configurado para funcionar de esta forma. Entonces vamos a verificar, por decir algo, que esté funcionando con la ley escalar, es decir, que tenga un control voltaje frecuencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces vamos a darle a la máquina que, que arranque, ella empieza a funcionar y acá tenemos un panel que es para el monitoreo de valores. Entonces podemos darle, por decir algo, frecuencia eh, de salida, y vamos también a graficar lo que sería lo correspondiente al voltaje de salida. Entonces, si estamos en una ley de voltaje escalar, eh, tenemos baja frecuencia y el voltaje debe ser menor al voltaje nominal. Si cambiamos
el voltaje, la frecuencia de referencia. Entonces fíjense en que acá hay un aspecto fundamental, y es, fíjense en que él está tardando cierto tiempo para hacer los cambios, y eso está relacionado con las rampas de aceleración que están programadas, que nos muestra eh, el cambio ya realizado, ya está en estado estacionario, y vamos a realizar otro cambio. Acá estamos en frecuencia nominal en 60 Hz, que es lo máximo que nos permite, y en voltaje nominal, que es 230 voltios. Y fíjense en que no podemos tener mayor voltaje. Entonces, en este caso, lo que corresponde a la entrada análoga está en su máximo, que serían 10 voltios, que significa el 100% del valor que queremos sacar. Y para modificarlo, entonces lo que se tendría que hacer es, vamos a cambiar entonces los límites, porque acá tenemos que la velocidad máxima es 60 Hz, es decir, cuando él tiene 10 voltios, tiene la frecuencia máxima, que es 60 Hz. Entonces vamos a detenerlo y vamos a cambiar los parámetros. Entonces en los parámetros, acá aparece en el inciso E, parámetros del motor. Entonces en parámetros del motor aparecen ok, estos son las rampas, y acá nos aparece el voltaje, y fíjense que acá tenemos frecuencia máxima de salida y está en 60 Hz. Si le damos enter y la cambiamos, vamos a pasarla, por decir algo, a 90 Hz, damos enter y entonces el parámetro ya ha sido actualizado. Nos vamos otra vez al menú principal. Y entonces, en este caso, ahora 10 voltios va a significar 90 Hz. Vamos a decirle que la máquina se encienda. Fíjense en que él demora cierto tiempo en llegar a la frecuencia de salida de 90 Hz. Y en este caso está a 10 voltios, 90 Hz, permaneció el voltaje nominal. Si hacemos cambios en esta parte, entonces, fíjense que en términos proporcionales, si se reduce la frecuencia, se reduce también el voltaje. Para graficar cómo es el funcionamiento, podemos acá en esta parte visualizar las tendencias. Entonces, fíjense que acá estoy graficando lo que sería la frecuencia de referencia, que en este caso, esa frecuencia de referencia depende de la entrada análoga 2. Vamos a darle que queremos que nos grafique la frecuencia de salida. Entonces fíjense que acá está frecuencia de referencia y frecuencia de salida. Y entonces cuando hago un cambio en la señal azul, que va a ser el equivalente al set point que nosotros mirábamos, voy a dibujarlo, a graficarlo en 30 segundos para que se alcancen a ver los cambios. Le pido un cambio y él no responde automáticamente. Él actúa a partir de una rampa de aceleración, de desaceleración para este caso. Y si le pido que la velocidad aumente, él también tarda cierto tiempo en realizar este cambio. Para modificar esta parte, entonces se pueden cambiar lo correspondiente a las rampas de aceleración y desaceleración. Entonces, para ello, en el menú, en parámetros, en sintonización, entonces acá aparece tiempo de aceleración y desaceleración. Entonces, fíjense que el de aceleración está en 10 segundos. Entonces, vamos a bajarlo a un segundo para ver una aceleración rápida. Le damos enter. Ok, no sé. Ah, sí, ya se actualizó. Un segundo. Y fíjense que entonces vamos a Home y vamos a ver cómo es ahora la aceleración. Recuerden cómo era antes de este cambio. Entonces vamos a decirle que arranque. No solo modificamos la rampa de aceleración, la de desaceleración no la modificamos. Entonces vamos a decirle que se desacelere y fíjense en que él demora cierto tiempo en responder por la rampa que tiene programada. Si le damos que acelere, entonces fíjense en que lo hace casi que instantáneo, o sea, no se alcanza a percibir el cambio en esta parte
producto de que la rampa es relativamente rápido en la escala de tiempo que tenemos, que es 30 segundos, vamos a ponerla en 4 segundos para ver si alcanzamos a ver las diferencias. Fíjense que en lo que es desaceleración no responde tan rápido y en la de aceleración pues sí lo hace porque hemos modificado este parámetro para que la respuesta sea más rápida. Si lo miramos con un step, vamos acá a introducir un pequeño step, se alcanza a apreciar. ¿Sí lo ven, sí? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces vamos a decirle que se detenga y entonces cuando nos vayamos a la interfaz, acá en parámetros del motor, fíjense en que todos los cambios que realizamos se aprecian en esta parte. Le cambiamos la frecuencia a 90 Hz. eh, en la sintonización cambiamos la rampa de aceleración a 1 segundo. Todas las modificaciones también se pueden realizar en esta interfaz, muchachos, y les queda un tanto más sencillo. Vamos a darle, por decir algo acá, una rampa de desaceleración de 2 segundos. Le damos guardar, nos la deja en rojo indicando que la modificamos y vamos al convertidor, eh, lo encendemos y entonces si vamos a monitorear la tendencia, voy a darle más tiempo, ya debe tener una rampa de desaceleración de 2 segundos, es decir, que debe ser mucho más rápido la respuesta, fíjense en que corresponde. Y si nos vamos al convertidor en esta interfaz, entonces acá en parámetros, en sintonización, aceleración y desaceleración, fíjense en que se encuentra el valor actualizado de 2 segundos. Hasta este nivel, ¿alguna duda o pregunta? Bueno, muchachos, entonces la primera tarea, lo que les queda de trabajo, es que van a descargar el software, los dos videos, lo que hicimos en la primera etapa de la clase y lo que se hizo en esta, se los voy a subir a YouTube y se los voy a compartir en el Classroom con la finalidad de que puedan instalar el software, empezarlo a trabajar, programarle entonces una rampa de aceleración. Recuerden que es en esta parte, en sintonización, donde se pueden hacer los cambios, puede tener diferentes rampas que pueden cambiar en dependencia de las entradas, podemos hacer compensación del torque, acá está todo lo que es fielmente la utilización de un convertidor de frecuencia eh, industrial. A partir de este software, entonces es donde se va a derivar el parcial con una aplicación. Fíjense en que es relativamente sencillo, solamente hay que tener claridad en los aspectos de cómo se utiliza, cómo cambiar los parámetros, eh, tener en cuenta las características, es decir, deben del manual mirar qué es S1, qué es S2, qué es S3, qué es S4 y cómo se cambian estos tipos para indicar qué hacer con esta señal lógica que se tiene para este caso. No sé si tienen alguna duda o pregunta, las aclaramos. Profe, una pregunta, ¿usted está grabando este video? Sí, Esta clase, perdón. sí. Ah, ok, Sí, no, listo. yo se lo subo, obviamente. Sí, porque así es rápido. Pero entonces, por decir algo, fíjense que acá tenemos, para que les quede un poco más claro lo de las entradas, acá tenemos las entradas digitales, ¿cierto? Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando yo presiono uno,
él lo que hace es empezar a funcionar, ¿cierto? Si presiono, si apago uno y presiono dos, él hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué él lo está haciendo? Entonces, para ver esa configuración, nos iríamos al literal H, en donde la parte H1 son las entradas digitales. Entonces, en las entradas digitales viene lo que sería el terminal S1, el terminal S2, el terminal S3. Y entonces, el terminal S1 dice que lo que él está haciendo es un arranque. em, y ese código es el 0.040. Si queremos que haga otra acción con esa señal digital, simplemente es cambiarlo en la configuración, que fíjense en que acá están todas las opciones de lo que pueden hacer. ¿Cuál está diferente? Entonces fíjense que en la 7, eh, acá está el cambio en la referencia que yo realicé, porque acá tenemos que, si encendemos el convertidor y presionamos 1, entonces él está girando en una dirección. Acá se detiene, 2 también gira, creo que en dirección opuesta, no estoy seguro. Y en este caso, si presiono 7, entonces ahí está el aumento de la velocidad porque se le dijo eso a través de una entrada digital. La 5 le dice que se detenga, la 4. Y entonces esta configuración la pueden ver acá en la parte de funciones del terminal que está en el literal H, o inclusive no sé si desde este nivel se puede acceder a esa parte. Parámetro, opciones H. Ah, fíjese, entonces entradas digitales. Entonces acá tenemos la 1 que está configurada de esta forma, la 2 que está configurada como la 041. eh, y fíjense en que, ah, ok, está detenido. Está funcionando, estaba funcionando esa terminal, qué pena. Acá, menú. Y entonces podemos cambiarla a la opción 42, 43, 44, pero el detalle es que acá sí no nos muestra el nombre de lo que hace eh, cada una de estas configuraciones. Entonces, normalmente si no tuviésemos esto, tendríamos que ir al manual a hacerlo, pero fíjense que hasta este nivel, pues él automáticamente nos muestra el nombre, por lo menos para hacernos una idea. La descripción de lo que hace en detalle se encuentra en el manual. ¿Listo? Entonces, muchachos, el objetivo de esta primera clase es básicamente presentarles el software, decirles que al final el convertidor eh, es paramétrico, es decir, hay una cantidad de parámetros que se deben configurar que sirve para cualquier máquina en el rango de potencia. Por eso cuando vemos acá el fabricante, ellos nos dicen que se fabrica de 3 cuartos de caballos hasta 600 caballos de fuerza. También nos hablan de las condiciones del voltaje, hasta qué voltaje eh, se diseña. Y en este caso, pues tenemos un software que es bastante fiel con la realidad y que aparte de permitirnos el acceso al convertidor, al menú para configurarlo, y simular nos proporciona una interfaz para monitorear y cambiar las variables de entrada y salida del sistema para realizar un monitoreo inclusive, que es lo que estamos haciendo acá, eh, ponerlo a funcionar en el modo local, modo remoto, y también nos proporciona toda la documentación directamente, cosa que se debe hacer cada vez que se trabaje con un convertidor. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo de esta clase. La idea es que ya empiecen a trabajar con el convertidor, y entonces a partir de este convertidor, la siguiente clase, la idea sería entonces ya entrar a detallar algunos parámetros, algunos cambios particulares que sean un poquito más complejos que lo que se ha hecho hoy. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe.